El próximo 20 de noviembre arranca en Qatar un mundial de fútbol inédito. Por primera vez en la historia mundialista, la competición se disputará en un país árabe y en los últimos meses del año, en lugar de en verano boreal como ha sido tradición. Qatar 2022 viene marcado por la controversia, y no solo porque obliga a interrumpir los campeonatos de clubes europeos y latinoamericanos. La elección del Emirato como sede mundialista ha estado acompañada por las críticas desde que la FIFA anunciase su decisión en 2010. Su monarquía de corte absolutista, la discriminación de la mujer, la persecución de minorías sexuales, los abusos laborales de trabajadores migrantes o los indicios de sobornos y corrupción de funcionarios de la FIFA y de políticos occidentales colocan para muchos el balón en segundo plano. Por supuesto, si quieres podemos hablar de ello, porque como lo venimos contando y analizando contigo, de hecho, cómo es, además, ese alcance en todas las cabezas de Europa, incluso todavía en grandes puestos, y luego no tiene ninguna secuela. Bueno, el abogado de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la imputada Eva Kaili, ¿no?, esta señora griega, que no la han dejado declarar, no le han permitido declarar, ha habido una oportuna huelga de funcionarios en Bélgica. De verdad que es que esto, si hacemos una película, esto no nos sale mejor, ¿no? Ha dicho el abogado en una entrevista, como no dejaban declarar a su cliente, ha dicho que esta señora seguía instrucciones de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y del propio Josep Borrell, que en 2019 habrían decidido a nivel de la Comisión Europea lanzar unos programas de cooperación con Qatar, con Kuwait y Omán que necesitaban un lavado de cara, un lavado de imagen, ¿no? No se explica a nadie de dónde sale el dinero. El padre de Eva Kaili, que es al que le cogen con la famosa bolsa, que parece ser que al final era una bolsa de deporte, algo más parecido a una maleta, pues lo han puesto en libertad, bajo fianza. Resulta que en esa bolsa había un montón de billetes nuevos metidos en bolsas de plástico que podrían haber sido entregados por algún banco. Las autoridades belgas llevan investigando esto desde hace 2 años. Solo se ha liberado una parte de los expedientes. Hay servicios de inteligencia de 5 países implicados. Esto no es una tontería de que los tipos de Qatar le hayan podido dar algún tipo de dinero a algún legislador para que pues en el Parlamento Europeo defienda la posición de Qatar o defienda esos derechos laborales, ¿no? Como decía la propia Eva Kaili el pasado 21 de noviembre, que Qatar era líder en derechos laborales, cuando evidentemente, como hemos avanzado aquí, pues murió mucha gente, ¿no?, en esas construcciones, ¿no?, de las infraestructuras del Mundial. Y luego, aparte, pues evidentemente Qatar no es líder en derechos humanos de ningún tipo. Y claro, al final lo que plantea el abogado es que estaban recibiendo órdenes, sus clientes que estaban recibiendo órdenes. Podremos entender ahora a Borrell cuando decía que era una noticia muy preocupante la detención de esta señora. Y ahora, en estos momentos, la propia Ursula von der Leyen ha negado cualquier implicación de su equipo, pero ha dicho que está revisando su registro de lobbies por si hubiera algo sospechoso, es decir, que ellos saben que algo puede haber, ¿no? No olvidemos que Qatar se ha convertido en cliente principal de gas natural licuado de Europa, y luego Der Spiegel al mismo tiempo hoy publicaba que Marruecos también está pagando a eurodiputados para que legislen a su favor, y algunos de los eurodiputados a los que estaría pagando están implicados en este escándalo de Qatar, ¿no? Al análisis geopolítico. Y saludo a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en China, Rusia, Asia Central. Fernando, muy buenas. Claro. Es decir, que las sanciones no las van a poner los rusos. Claves, por cierto, Fernando, una última cuestión, pero eso muy rapidito que nos quedamos sin tiempo. Es que ahora que mencionabas la élite política europea, me ha venido a la cabeza todo el tinglado que tenemos ahora montado con el Parlamento Europeo. Yo sé que lo hemos mencionado fuera de cámaras, hemos hablado muy brevemente de ello. ¿Qué opinión te merece el transcurso, ¿no?, de esta crisis que estamos afrontando en estos momentos? Pues a ver, ahora ha salido esto, otras veces salen otras cosas, pero es que el Parlamento Europeo es un nido de corruptos. Es más, la Unión Europea es un nido de corruptos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, de hecho en Bruselas hay una cantidad enorme de lobbies que están allí presionando para conseguir sus intereses. Lo de los lobbies, el modelo sudamericano, que es el más conocido, es una forma de legalizar la corrupción. Y empezó a decir nacionalidades, franceses, italianos, no sé cuántos, no sé qué. Pues sí es que están todos. Es decir, sí que todos responden a intereses ajenos a los europeos. Es decir, es que ahora salgan, pues eso, la vicepresidenta, esta y tal. Bueno, si es que prácticamente se deben liberar 4. Y bueno, también tenemos el escándalo de la señora von der Leyen y su marido, el Pfizer, es decir, tenemos el escándalo de la señora von der Leyen y su marido, el Pfizer, es decir,
Hace unos días fue arrestado el dueño de un gran banco de criptomonedas que se le llaman exchange, que es FTX. Y en ese sentido, por toda una gran estafa monstruosa, monumental, que lideró de varios miles de millones de dólares, ¿no? En un gran esquema de los llamados Ponzi, que es un esquema de gran defraudación de todos sus inversionistas que creyeron que él era un experto en criptomonedas, que iba a multiplicar su dinero y que al final se lo acabó literal robándoselo, ¿no? O sea, a través de una serie de esquemas, movimientos financieros bastante complicados, pero que al final lo único que querían eran esconder el dinero entre otras criptomonedas, entre fondos de inversión, entre otro tipo de inversiones, etcétera, etcétera, pero todo con el final de quedarse con la lana. Y bueno, fue arrestado. E incluso esto va a acabar en una serie de Netflix, sin lugar a dudas, o tal vez probablemente una película de Hollywood, y hasta podrían acabar ganar el Oscar con esta película. Es una historia surrealista. Sin embargo, la vez que el giro más interesante es el que esta mega estafa no fue únicamente de un joven con una ambición tremenda y inteligente para estafar a tantas personas, sino también ahí está metido el actual gobierno de los Estados Unidos. Así es, Washington, el Partido Demócrata y Joe Biden, porque utilizaron a este joven y su empresa de criptomonedas para también lavar dinero de apoyos a Ucrania. Incluso era una triangulación de recursos. Sacaban el apoyo militar aprobado por Estados Unidos, lo metían a gran exchange, gran banco de criptomonedas, y después se le regresaba a Joe Biden como donativos para su campaña y también para el Partido Demócrata. Y esto se sabe ya, es una realidad, no es una especulación, es un hecho. Como líder, ¿ok? Le daba plata. ¿Para qué? Bueno, para que influenciara en decisiones favorables a los intereses del gobierno catarí. Se descubrió en la corrupción. Entonces, el Parlamento votó hace a menos de 24 horas, resoluciones en la cual se limita cualquier representación de Qatar tener acceso al Parlamento, y también se bloquea toda posibilidad de grupos de trabajo legislativo con el Emirato. Bueno, ante esa posibilidad, los cataríes, a través de su embajador, amenazaron a los europeos. Ustedes siguen con las averiguaciones y siguen o nos quieren limitar el acceso al Parlamento, lo vamos a dejar sin gas. Ahora la pregunta es, ¿no era que los rusos eran los malos? Bueno, bloquearon toda posibilidad de adquirir y comprar gas y petróleo a Rusia. Muy bien. ¿A dónde lo vamos a comprar? Bueno, que hace los gringos. Bueno, los gringos le dicen 4 veces el precio. Bueno, ven, nosotros somos ricos. ¿Y quién más le va a vender gas? Qatar. ¿A quién? A Alemania y a Europa. Ahora los cataríes se están echando para atrás, amenazando a el Parlamento Europeo de que si continúan con estas averiguaciones para tratar de dejar mal a los cataríes, al gobierno catarí, ellos van a accionar y todos los contratos o convenios que se habían firmado en materia gasística lo van a archivar. Vamos a ver vamos a ver si von der Leyen, si Borrell y todos los amiguitos que están allí en el Parlamento Europeo tienen, no voy a decir la palabra, tienen fuerza, pues tienen pantalones para enfrentarse al régimen catarí. Vamos a ver los planes de una asociación alemana que buscaba eliminar el gobierno de Olaf Scholz para instaurar un sistema bastante polémico. Pero, ¿qué tanto? Se preguntarán ustedes. Algo así como la Alemania en su etapa más vergonzosa. La pregunta es, ¿fueron detenidos estos radicales? Miles de policías salieron a las calles y arrestaron a decenas de personas que se hacían llamar a sí mismos ciudadanos imperiales. Sin embargo, todo indica que esta organización altamente peligrosa tiene un brazo militar. ¿Sigue Berlín al filo de la navaja?
de los grandes conspiradores de que esto se vuelva realidad es el príncipe Heinrich XIII, descendiente de una familia real del Imperio Romano Germánico, también conocido como Enrique Reus. Este individuo fue detenido por la Policía Nacional Alemana junto a otras 24 personas. Todos eran miembros de Unión Patriótica, que a su vez forma la asociación conocida como Ciudadanos del Reich. El evento, ya a estas alturas histórico, fue esencialmente una redada policial masiva, donde se realizaron en 130 localidades. Según explicó la Fiscalía Nacional Alemana, el plan era hacer una toma del Parlamento Federal, pero no nada más. También había todo un plan para tomar rehenes, provocar apagones y empezar a reemplazar poderes. De hecho, Reus pretendía hacer a un lado a Olaf Scholz para convertirse en el nuevo jefe de Estado alemán. Rusia, personajes como Sergei Lavrov, María Zaharova y el mismo presidente ruso se han mostrado muy enojados y sumamente decepcionados con las élites políticas occidentales tras la entrevista de Angela Merkel a los medios alemanes. La extrema sinceridad de Merkel como ex canciller ha vuelto a abrir el debate sobre los verdaderos objetivos detrás del acuerdo Minsk I y Minsk II, firmados bajo el protocolo de Normandía. Y en este video te enseñaremos cómo a Occidente se le ha caído la máscara y te mostraremos la cronología que demuestra que los acuerdos de Minsk and peace. I congratulate the whole planet on the World Cup final. Today we'll witness a common victory, the celebration of human spirit. This World Cup proved time and again that different countries and nationalities can decide who is the strongest in the fair play, but not in the playing with fire, on the green playing field and not on the red battlefield. Please support Ukraine in our efforts to restore peace. Join Global Peace Formula Summit and become a champion of peace. Let's witness the final together and the end of war. Slava Ukraini and happy Qatar Day. Todo parece indicar que las declaraciones emitidas por parte del Papa Francisco hacia dos pueblos rusos ahora se ha convertido en un mea culpa por parte del Sumo Pontífice. Y es que sucede que el máximo representante de la Iglesia Católica salió a pedir disculpas a la nación euroasiática. La Santa Sede tiene el máximo respeto por todos los pueblos de Rusia. Se dijo desde el Vaticano, luego de que las críticas del Papa Francisco haya generado mucha incomodidad en más de un miembro del Kremlin a dos pueblos de Rusia. Esto con respecto al conflicto actual que se está viviendo en el este de Europa. ¿Pero qué fue lo que dijo exactamente? Pues resulta que en una entrevista con la revista estadounidense American Magazine, el Sumo Pontífice aseguró que los ucranianos son un pueblo atormentado por la crueldad rusa, entre comillas. Los más crueles son los que pertenecen a Rusia, pero no son de la tradición de ese país, como los chechenos o los buriatos, agregó el máximo representante del Vaticano, quien también señaló. Pero por supuesto, el que invade es el Estado ruso. Al respecto se sabe que ambos pueblos son grupos étnicos de religión musulmana y budista, respectivamente, los cuales han estado mostrando un gran apoyo al gobierno ruso en el conflicto desarrollado en Ucrania. De igual manera, desde el Kremlin se mostraron totalmente molestos con dichas declaraciones y no dudaron en manifestarse al respecto, mediante la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova. Esto ya no es ni siquiera rusofobia, es perversión, indicó la funcionaria rusa a través de la red social Telegram. Somos una familia con buriatos, chechenos y juntos rezaremos definitivamente por la Santa Sede, cada uno a su manera.